que nos humillemos ahora. Vamos a bajar nuestra cabeza y como nos dice Jaimito, quiero que ustedes oren por mí. Para que Dios me esconda en su presencia y me esconda en el Espíritu Santo y hable Él. Ahora yo me humillo, Padre, y pido a ti que mediante tu Santo Espíritu, a quien en tu misericordia has puesto para que viva en nosotros y vive en mí, tú hables ahora, pongas tus palabras en mi boca y dirijas este tiempo de enseñanza. Lo pedimos, Dios, lo pido yo en el nombre de Jesús. Amén. Lo que estamos ahora compartiendo, y ahora vienen, como vienen hermanos de la comunidad, quiero comentarles algo. Dios, a mi esposa y a mí, junto con otros hermanos, nos trajo a compartir a un congreso de misioneros de la obra carcelaria. Y específicamente a mi esposa y a mí nos trajo para hablar del ministerio. Porque el deseo de Dios es que sea establecido en cada rincón donde su nombre es establecido, donde el reino está siendo propagado. Porque es el deseo de Dios que los padres y las madres realicen el trabajo conforme al corazón de Dios. Nosotros tenemos ahora un trabajo que realizar. Lo primero que les di hace unos días, les hablaba del trabajo general del hombre, de la responsabilidad del hombre de ser el sacerdote, el maestro, el líder del hogar y de la humanidad. Y específicamente hoy quiero trabajar sobre un área. El varón ante Dios es maestro, instructor, discipulador. Me recuerda el por qué Jesús nos mandó a hacer discípulos. Y he aprendido que los primeros discípulos que como varones tenemos que formar, y aquí estoy dirigiéndome a los hombres, y sé que cuando le digo esto, las mujeres se alegran. Amén. Lo sé porque, aunque ellas lo hacen, lloran ante Dios de que sea el papá el que hace el trabajo. Hay en la Escritura dos grandes ejemplos, y yo quiero nombrárselos y recordarles algo que les dije cuando di la primera enseñanza. Esto se sucedió en tiempo en que no estaba la ley. Se sucedió en tiempo en que no había rollo, no había libro, no había rollo de la ley. Se sucedió en tiempo en que vivían con la cobertura del Espíritu Santo. Para mí, y a veces lo pienso, es como si Dios hubiese vivido con los hombres antes de Moisés en un tiempo de gracia especial. Estaba formándolos el Espíritu Santo. Y hoy, ¿quién es nuestro maestro? Díganlo duro. El Espíritu Santo. El Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y el que vive ahora con nosotros, vive en nuestro corazón y es el Señor con nosotros sobre la iglesia, es el Espíritu Santo. Jesús pagó el precio para que el Padre pudiese derramar al Espíritu Santo sobre nosotros. Porque antes se movía sobre la faz de las aguas, luego se movía en uno que otro corazón cuando Dios, el Padre, ordenaba que entrara. Ahora, tenemos dos ejemplos y vamos a trabajar Génesis 18, 19. Cuando yo leí esta cita por primera vez, Génesis 18. En esta Biblia, que es una Biblia de promesas, esto es más que una promesa. Esto es la alegría de Dios por la actitud, por la posición del corazón de un hombre. Dice así la palabra de Dios. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio,
para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Quien está contando en este momento es Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, pero es Dios mismo narrándonos la alegría que lo movió, al mismo tiempo la actitud del corazón que lo movió a descender y venir a contarle antes de pasar a destruir a unas ciudades sus planes. Y lo que lo movió fue la actitud, fue la decisión que tenía en su mente y en su corazón Abraham. Cuando me dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Primero dice mandará a sus hijos, pero para poder mandarles, Abraham tenía que aprender qué era lo que Dios quería que él mandara. Porque lo que iba a mandarles era hacer justicia y juicio. Y el único que sabe qué es lo justo y el único que sabe qué es juicio, se llama Dios. O sea que Abraham era un hombre que vivía en comunión con Dios. Vivía humillado a Dios, vivía rendido a Dios, buscando su presencia para que le enseñara. Primero se humilló reconociendo su señorío. Y segundo, entendió que eso que él le mandaba es lo que tenía que enseñar a sus hijos, y luego dice a su casa, después de sí. Cuando piensa en sus hijos, sé que también se tomó el trabajo de enseñárselo a Ismael y a Isaac. Pero también dice su casa, tenía muchos siervos, tenía mucho de lo que hoy llamaríamos, y los llamaron en el siglo 400, en el 1400, 1500, 1600, los llamaban esclavos. Hoy nosotros no nos colocamos ese apelativo, no nos colocamos ese título, y nosotros somos siervos. Sinónimo, esclavos. Fuimos comprados a precio de sangre. Él era consciente de que tenía unos siervos y tenía que enseñarle a esos siervos, a esos esclavos, el camino de Jehová. Enseñarles a hacer justicia y juicio. Lo importante, lo muestra ahí la palabra, dice para que haga venir Dios sobre Abraham. Pero si ya iba a estar muerto en el futuro, por eso dice a sus hijos después de sí, o sea, su descendencia. Pero Dios les dio un honor. Ustedes y yo formamos parte de la familia de Abraham. Amén. Somos la familia de la fe. Y Él es el padre de la familia de la fe. Y podemos colocarle otro nombre a la familia de la fe. Se llama la familia de Abraham. Eso somos tú y yo. Y Él se tomó el trabajo de enseñar. Y lo dejó plasmado en la palabra. Que tenemos que hacer justicia y juicio para que Dios haga descender sobre Abraham. ¿Saben dónde está Él en este momento? Con el Padre. Está con el Señor Jesús, pero está gozando la bendición de Dios. Pero el fruto lo está gozando debido a que trabajó como papá en enseñar a sus hijos. No lo hizo la esposa. Ninguna de las dos. Fue el trabajo de Abraham. Y ese es el ejemplo que Dios nos dejó plasmado en la palabra para que nosotros como papás lo aprendamos. No le toca a la mamá establecer los principios espirituales del hogar. Le toca al varón. La mamá va a ayudar, va a cuidar de que se guarden, va a afirmar lo enseñado, pero quiero que lo aprendamos. Y vuelvo a Efesios 5:23. Si somos la cabeza sobre la mujer, somos la cabeza sobre el hogar. Por lo tanto, los que tienen que establecer los principios espirituales del hogar no es la mamá, es el papá. El que tiene que enseñar a los hijos es el papá. El que tiene que enseñar en la casa es el papá. Esa es la razón de algo que en algún momento se ha oído, se llama el altar familiar. Pero el altar familiar lo debe dirigir
el papá. Si no está el papá, lo hace la madre, gloria a Dios, Dios la respalda. Pero si está el varón, Dios dice, te estoy esperando a ti. Amén. Duro. Díganselo, que se lo digan las mujeres a los hombres. Díganle duro, amén. ¿Por qué? Porque Dios espera poder bendecir tu casa. Interesante es que ustedes y yo no sabemos Efesios 1:3. Tanto que en una época se levantó un movimiento que se llamaba, y nos decíamos todos bendecidos. Yo ya estoy bendecido. Amén, yo ya estoy bendecido. Pero es el varón el que trabajando sobre el hogar va a hacer que esas bendiciones desciendan sobre su casa, para que al llevar a sus hijos al caminar en obediencia, las bendiciones vengan. Porque Efesios 1:3, y cuando lo leo a veces me da como que risa, a veces me da como que una incógnita en la cabeza, me da como que temor. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, pero dice, en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Amén, Él se los ganó, Él se las ganó. Pero ¿quién va a hacer que desciendan? ¿Cómo voy a hacer que desciendan? Enseñando como padre a mis hijos a caminar en obediencia, enseñando como padre a mis hijos a hacer justicia y juicio. Si yo se los enseño, puedo ordenarles que obedezcan. Si no saben, ¿qué les voy a mandar? Amén. Hoy tenemos la necesidad, por lo tanto, papás. Nuestras ayudas son las mamás, pero son los papás que están aquí presentes los que tienen la tarea de cuidar la casa, de hacer que la familia camine en justicia y juicio. Es cierto que los hombres hablamos poco. Ya se los dije antes. Los hombres decimos 30 y ya dicen 50. Y si decimos 50 ya dicen 80. Amén, eso es cierto. Ellas hablan más que nosotros, pero las 30 que digamos o las 50 que digamos, sean cimentando la palabra, sean enseñando la palabra. Esto lo tienen que aprender las señoras. Nosotros nos tienen que apoyar para que hablemos. Amén, eso es cierto. Es algo que tenemos que corregir y nos toca esforzarnos y nos toca aprender a hablar con ellas y compartir con ellas. Tenemos que aprender a hablar con nuestros hijos y compartir con nuestros hijos, jugar con ellos, pero ejercitar, y es ahí donde se acuerdan que dicen Deuteronomio 6. Les vas a enseñar caminando con ellos, sentados cuando estás comiendo, en el trabajo. Entonces yo le agregué, cuando estés jugando con ellos, cuando les estés jugando a jugar fútbol, voleibol, ping-pong, llevándolos a la piscina, lo ejercité con mis hijos. Yo quería, cuando aprendí de Dios, que la bendición, que la responsabilidad de mi casa la tenía yo dije, con mis hijos tengo que ser lo que no fue mi padre. Porque quiero hijos de honra. Quiero hijos que cuando yo los mire me alegre, y cuando los nombre se me infle el pecho. ¿Los quieres tú? Te toca a ti, papá. No le toca a la mamá si tú estás presente. Ella quiere hacerlo, y si no lo haces, ella va a hacerlo. Pero ¿cuánto llora ella que seas tú el que haga el trabajo? ¿Cuánto añora ella que tú cumplas? Porque ¿sabes una cosa? Tu trabajo va a hacer que ellos, tus hijos, sean hombres y mujeres seguros. Cuando hemos estado estudiando y oigo a las mujeres, investigan mucho más que yo, hablar de la consecuencia en su psicología, en su psiquis, de que el hombre haga presencia en su educación, ellos, hombres y mujeres, se centran en sus principios como hombre y como mujer, se definen por la presencia del papá. O sea que la no presencia de un papá puede producir la deficiencia o la falla de que se enfoquen en hundirse en otro género, que no es el de ellos.
enfoquen en ser delincuentes, se enfoquen en ser malos hijos. Todo porque no hubo la seguridad interior que produce la presencia del Padre. Desde cuando los educa hasta cuando los corrige. Desde cuando juega con ellos, desde cuando los lleva a la iglesia, desde cuando los acompaña al colegio. Esa seguridad la produces tú, papá, más que la mamá. Por lo tanto, tú quieres unos hijos bendecidos. Lo están oyendo los jóvenes varones. Piensan, en algún momento me va a tocar, por eso todavía no me toca. En algún momento, ojalá no sea pronto. Ojalá estén preparaditos para hacerlo. Pero si son necios y desobedientes, no vayan a traer hijos antes. Sin embargo, cuando les llegue la hora, tienen que ser los que educan sus hijos. Y una cosa sé cuando me están oyendo, alguno dice, ¿cómo quisiera que mi papá estuviera aquí? ¿Cómo quisiera que mi papá me hubiera enseñado? Lo digo por experiencia personal. Yo lo aprendí en Dios porque yo, mi papá, no lo sentía, aunque estaba ahí presente. Aunque nos llenaba la casa de juguetes, Él mismo los importaba y nos daba todo lo que queríamos. Pero nunca fue un papá que me agarrara el cabello y me dijera, ¿cuánto te amo, hijo? Nunca lo hizo. Aunque yo sabía que estaba orgulloso de mí, porque era el mejor estudiante del colegio. Pero nunca lo dijo. Nunca lo expresó. Nunca me abrazó, nunca me dijo te amo, nunca se sentó conmigo a estudiar nada. Lo hacía mi madre. Hoy, nosotros como papás, para llenar a la mujer que tenemos como esposa y hacer que ella se sienta segura, contenta, feliz, y saber que están produciendo los dos, levantando los dos, unos hijos en honra, tenemos que tomar nuestro lugar. Tenemos que ser los que mandemos a nuestros hijos, enseñándoles a hacer justicia y juicio. Esa obediencia va a traer bendición para todos en casa. Amén. Ahora, eso nos deja una pregunta. ¿Y cómo hago? Dios dio otro ejemplo en la palabra. Y ustedes pueden buscarlo en el libro de Job, en el capítulo 1. Cuando yo leo Job, muchas veces leía, ¿y por qué Dios exalta tanto a Job? ¿Por qué Dios lo dice? Porque no hay un hombre como él. Y se lo dice al mismo diablo. Cuando yo leí con análisis, mirando con atención, en Job capítulo 1, versículos 4 y 5, dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Cuando yo miro a Job y veo su preocupación por sus hijos, lo interesante es que no eran hijos que vivían en sus casas, ya estaban todos mayorcitos. Cada uno vivía en su propio hogar. Me lo dice la palabra. Dice, y acontecía que habían, desde el 4, e iban sus hijos y hacían banquetes, ¿cómo dice? En sus casas. O sea, que el cuidado de protegerlos no es solamente hasta cuando tienen 12 años. Decimos que ya salen de nuestra cobertura, que ellos ya son responsables, y Dios me está diciendo con este ejemplo, no, tú eres responsable de ellos. Toda tu vida. ¿Cuánto? Toda la vida. Por eso Dios levantó el ministerio de padres y madres. Porque los papás y las mamás tenemos que hacer un trabajo de intercesión, de educación, de instrucción, de corrección, toda la vida.
así no les guste, así renieguen, así pateen el piso, así tiren la puerta, somos responsables. Así ya estén bien organizaditos y ya no tengan nietos. Porque yo me imagino que los hijos de Job ya estaban casados. O sea que Job ya tenía nietos. ¿Y por quiénes estaba haciendo sacrificio él? Por sus hijos. A ellos estoy seguro que les estaba enseñando que ellos tenían que cuidar de sus hijos. Pero él cuidaba de los propios. Con diligencia. Cada vez que ellos hacían fiesta, después de que habían hecho el convite, llamaba y los santificaba. Y no eran poquitos. ¿Eran cuántos hombres? 7 hombres y 3 mujeres. O sea que hacía sacrificio. Cada vez que hacían fiesta, multiplico los 7 por 10. Y las mujeres, 3 por 10. Entonces vivía haciendo casi todo el año sacrificios. Ahí dice todos los días. Pasaba todo el año. Pero interesante. ¿Y cómo era que era un hombre adinerado? ¿En qué momento? ¿Saben qué estaba haciendo él? Ejercitando la palabra que el Señor Jesús nos dijo. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás llega por añadidura. Él era millonario y Dios le prosperaba. Hacía que su ganado, que sus tierras, que sus camellos, que sus burros, que sus ovejas se le multiplicaran. ¿El que hacía? Cuidar su casa, de que caminaran en justicia. Cuidar de que su casa fuera un hogar santo. Amén. Pero eso significaba que se había él tomado el trabajo de primero enseñarles. Porque cuando dice llamaba, y si ustedes le ponen atención, dice llamaba y los santificaba. ¿Cómo así? ¿Sabían ellos los principios de Dios? No había rollo. Job fue antes de Moisés. El libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. Qué interesante. Antes el Pentateuco. No existía el Pentateuco todavía. ¿Cómo sabía Job que era lo que tenía que enseñar a sus hijos? ¿Cómo sabía Job cómo santificar a sus hijos? ¿Saben cómo era Job? Como era Abraham, un hombre de rodillas. Porque tú no vas a poder recibir la revelación de Dios si tu corazón no está humillado. Tú no vas a poder recibir la guía del Espíritu Santo si tu corazón no está humillado. Recuerdo el por qué Jesús dijo, imitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Hoy nosotros tenemos esta necesidad y tenemos unos hijos que queremos levantar. Queremos unos hijos que brillen para Dios. La palabra de Dios nos dice que herencia de Jehová son los hijos. Y si la palabra de Dios me dice herencia de Jehová, el tesoro no son los dones que nos da el Espíritu Santo. Los dones son regalos. Amén. Lo que está buscando el Espíritu Santo al trabajar con nosotros es producir en nosotros el fruto que es Jesús. Pero la herencia, el tesoro, son los hijos. Y son esos hijos los que Él se preocupaba en presentarlos, que brillaran, que no hubiera en ellos pecado. Por eso se tomó el trabajo primero de enseñarles. Fue maestro sobre sus hijos, como lo fue Job. Papás, ¿a quién le toca entonces trabajar en enseñar en su casa a los hijos? Para poder, si tienes necesidad de llamarlos a corrección, de llamarlos a arrepentimiento, de llamarlos a presentarse ante Dios. Apenas me la pilló uno. A todos los varones que estamos aquí presentes, a los papás. Somos los responsables de ellos. Dios no va a llamar a cuentas a nuestras esposas
por lo que les han enseñado. Si estamos presentes nosotros en casa, nos va a llamar a cuentas a nosotros de los principios que viven nuestros hijos, de cómo se comportan nuestros hijos, de qué fruto presentan a Dios. Lo interesante, ese fruto es lo que Dios llama los intereses. Ustedes han recibido un tesoro de Dios y Dios espera que no lo escondan. Ustedes han recibido herencia de Jehová y Dios espera que ustedes hagan que esos produzcan para Dios un fruto tal que Dios se agrade de ellos, que Dios sonría cuando los ven, que Dios se sienta contento cuando ellos se presentan ante el Señor. Pero ellos se van a presentar y van a hacer sonreír al Padre dependiendo del trabajo del papá. Aún desde cuando estamos jugando, mis hijos aprendieron conmigo a dibujar. Sociedades Bíblicas producía unos libros hace 20 y pico de años que eran de dibujar. Pues yo coloreaba con ellos y les leía. Y mi esposa contaba hoy, cuando estaba compartiendo la palabra, que compramos las películas del Nuevo Testamento. Me busqué una serie que no tuviera personajes que les meten que vienen del futuro, que la casa voladora, no. A mí me gustó una serie que era fiel al Nuevo Testamento, donde no habían personajes, y con ellos me sentaba a mirarlas. Yo aprendía con ellos, yo dibujaba con ellos, yo repetía con ellos y me gustaba. ¿Qué produjo? Eran muñequitos, eran dibujitos, eran cositas, pero en ellos la palabra de Dios lleva fruto. Dice la palabra que la palabra no volverá, sino que ¿de quiénes? ¿De quiénes volverá la palabra trayendo fruto? De tus hijos y de mis hijos. Y yo hoy puedo sentirme agradecido porque están llevando fruto esa palabra que escucharon. Pero nos tocó, mi esposa y yo nos sentábamos con ellos. Había entre la sala y el comedor, habíamos hecho una sala de televisión con un tapete. Ahí nos sentábamos, los dos con ellos, o uno solo con ellos, estábamos los cuatro, pero mirábamos con ellos y leíamos con ellos y cantábamos con ellos. ¿Qué se produjo? Un hijo y una hija en honra. Y lo que he aprendido, que lo primero que Dios me va a llamar a cuentas no es por mi ministerio, es por mis hijos. Amén. ¿Por quiénes? Digan mis hijos. Amén. Eso me produce a mí el poder decir hoy gracias. He podido ser maestro. He podido ser instructor, he podido trabajar con ellos como su discipulador. Llegando el trabajo hoy de que ahora son ellos los que muchas veces me enseñan a mí y me corrigen, porque son santos para Dios. Y se preocupan de que su papá no se equivoque en lo que está enseñando, en lo que está viviendo, en cómo está actuando. Y eso me alegra. Porque ahora son hijos que brillan para Dios. Hoy tú y yo tenemos una tarea. Somos los que tenemos que cumplir la orden que el Señor Jesús dijo tiempo después. Se gozó con Abraham en que él buscó mandar a sus hijos y a su casa a hacer justicia y juicio, para que la bendición que Dios le prometió a Abraham descendiera sobre su descendencia y él la goce en el cielo. Job se preocupó en enseñarles a sus hijos y se preocupó en que si de pronto pecaban estuvieran en orden para que no perdieran la bendición de Dios. Y hoy tú y yo tenemos una tarea. El Señor Jesús nos dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y saben cuál fue la primera nación que te entregó? De esa casa tú eres el gobernador, tu hogar. El rey se llama Jesús. Amén. Pero te dio una corte, tus hijos, tu esposa. Y tienes el deber de establecer en tu casa que haga justicia y juicio para que Dios haga descender las bendiciones que Dios ha prometido acerca de Abraham.
porque tú eres parte de la familia de Abraham. Tú eres responsable de que esas bendiciones desciendan. Jesús las ganó en la cruz del Calvario. Él nos bendijo con toda bendición y yo las quiero para mis hijos. Yo las quiero para mi esposa. Yo las quiero para mí. Y he aprendido que como fruto van a llegar a los que están a mi alrededor. Hoy tenemos una tarea. Los primeros discípulos que tenemos que formar están en nuestro hogar. Y tenemos que buscar que conozcan a Jesús, que Cristo sea formado en ellos, que Cristo crezca en ellos, para que Cristo reine en nuestra casa. Lo importante es que vamos a ser bendecidos por eso. Amén. Sé que cada uno de nosotros, el día que el Señor Jesús nos llame a cuentas y nos diga, ven acá, ¿qué hiciste con lo que te entregué? Que te pueda decir, buen siervo y fiel. Porque con tu casa fuiste fiel, formándola para mí. Te voy a bendecir por eso. Amén. Luego viene tu ministerio, luego vendrá el negocio, luego vendrá lo demás. Pero el primer fruto se llama nuestro hogar. Y Dios quiere poder tomarte cuentas y sonreír contigo. El Señor Jesús quiere poder tomarte cuentas y felicitarte por tu trabajo. Porque has sido un buen maestro, un buen instructor, un buen discipulador. Amén. Es sencillo lo que hemos hoy estudiado. Es cortico. Pero el fruto que vamos a poder presentar va a hacer sonreír al Señor Jesús. Porque son agradables a Dios. Porque están produciendo intereses para Dios. Si tú estás haciendo un buen trabajo, ellos, si tú lo estás haciendo bien, harán que tus nietos crezcan bien. Harán que tus bisnietos crezcan bien. Harán que la gloria de Dios descienda sobre tu familia. Amén. Por eso ahora, varones, vamos a responder por nuestras tareas. Somos los maestros, instructores y discipuladores de nuestra casa. Sé, varonas, que esto las pone felices. Pero ahora somos los hombres los que vamos a ponernos de pie y vamos a asumir nuestro compromiso. Varones, no son solamente los casados, no son solamente los obreros de la obra carcelaria. Y vamos a darle gracias. Quiero contarles algo. Cuando me permitió el Señor Jesús entenderlo, me hizo sentir en mi corazón que estaba confiando en mí, que creía en mí para esta tarea. Y creía en mí de que iba a poder presentarle hijos que brillaran. Está creyendo en ti. Te está dando hijos. Te va a dar hijos. Porque te hizo varón. Y cuando te hizo varón, creyó en ti, en que le vas a presentar hijos en honra, que brillen para Dios. Amén. Por eso ahora podemos decirle, amado Señor Jesús, gracias. Tú no solamente me llamaste a cumplir una tarea como un siervo dentro de la obra. Tú me llamaste a ser un varón que pueda producir para ti hijos en honra. Gracias. Hoy asumo mi trabajo. Hoy acepto la tarea de ser el maestro sobre mis hijos, su instructor y discipulador, buscando que tú crezcas en ellos y que ellos produzcan intereses que te glorifiquen. Que ellos a su vez puedan producir más. Así como en la parábola de los talentos. El que le diste uno pueda producir con ellos uno más, dos más. Al que le diste 4 pueda producirte otros 4 más. Así queremos hacer que nuestros hijos produzcan para ti un reino de gloria. Gracias, Señor. Te las damos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, esposas y mujeres, quiero que le den un aplauso de acción de gracias al Señor Jesús por sus maridos. Que Dios les bendiga.
hagamos esta alabanza, una declaración de fe, varones, y por supuesto también quiero invitarles a las demás personas que puedan ponerse de pie y podamos declararle al Padre este cántico como una propuesta.